Esto va a ser una mesa de trabajo, una mesa redonda, en la cual estamos varios del equipo dentro de Movit 21. Movit 21 es un grupo de diseñadores, amigos y colegas que lo hemos formulado, cada quien desde su trinchera, entre la expertise que tenemos en el diseño de transporte, pero precisamente en este día preparamos un simposio para que todos podamos entablar temáticas de movilidad. El tema del simposio es una visión para una nueva modalidad, movilidad. Y este simposio se va a dividir en 5 temas. Y voy a aprovechar para presentarles a los panelistas que están junto conmigo y que pertenecemos a Movit 21, una iniciativa que tenemos de movilidad. Primero tenemos el tema 1, la recuperación del espacio público para la movilidad, es acerca de lo urbano. Y este tema lo dará el diseñador industrial Daniel Mastretta. Daniel Mastretta es un ícono del diseño del transporte y con más de 40 años de experiencia profesional, siempre ha estado involucrado en soluciones de transporte en el sector público y en el sector privado. Así que él dará esta parte. Después daremos otros 6 minutos de otra parte con Juan Antonio Islas. Él dará el tema la movilidad autónoma y su potencial transformador. Juan Antonio, él dirige y está dentro del área de transportes en la Universidad de Cincinnati y es el director de los programas de movilidad dentro de la universidad, y también estuvo en la inauguración de Future Mobility Center, que es un espacio para movilidad, y bueno, pues él es el que lleva todo en la trinchera. Bueno, después tenemos a Jorge Rodríguez. Él dará el tema tendencias para la nueva movilidad. Jorge tiene más de 24 años de experiencia en el área de transporte, con un gran voltaje, pasando desde General Motors, trabajando en General Motors y colaborando con empresas como Ford, Pininfarina, Seat, Chrysler, Mazda, Nissan, Audi, y actualmente está al frente de Roadmaster. Así que bueno, un gran voltaje para él y experiencia que tiene dentro de la movilidad. Y por último, tenemos al doctor Ariel Méndez. Él dará el tema hacia un nuevo concepto de movilidad dentro del contexto de nuevas normalidades. Ariel es académico de la Universidad Iberoamericana y tiene un doctorado en la Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro y una maestría de arquitectura en la UNAM. Así que bueno, el panel está muy nutrido. Y al final yo daré la ponencia del fenómeno de movilidad en épocas de pandemia. Actualmente estoy como fundador de JD Diseño y bueno, nosotros trabajamos toda la parte de desarrollo de productos y de transporte también, de movilidad. Así que este es el simposio. Les invitamos a que estén atentos. Cada uno de los participantes tendrá 6 minutos y al terminar tendremos una mesa redonda de 15 minutos. Así que dejamos la palabra a Daniel Mastretta con el tema urbano, recuperación del espacio público para la movilidad. Y vamos Gracias, Iron. Gracias, Iron. Gracias, Yasha. Si les pido, por favor, pongamos la primera imagen y empezamos. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre la necesidad que tienen nuestras ciudades de recuperar los espacios viales que pues llevan muchos años, digamos, dándole mucha preferencia a un solo medio que solamente mueve 20% de la gente. Entonces, si me pasan la siguiente lámina, por favor. Del lado izquierdo tenemos aquello que tenemos y yo creo que ya no queremos esto, ¿no? ¿Qué panorama preferimos? Seguir llenando de puentes y concreto las ciudades sin mejora a la movilidad, porque la movilidad no mejora. Donde se ha dado esto, los espacios públicos se han demeritado, se han depreciado y no necesariamente ha aumentado la capacidad vial. Al contrario, en donde ya estaba, ha disminuido. Entonces lo que queremos son nuevas formas de usar la calle, nuevas formas de ocuparla, para que todos los medios puedan funcionar con justicia, con una manera equilibrada y que sea amigable con el medio ambiente, amigable con el funcionamiento de la ciudad y sobre todo amigable con la sociedad. Entonces, lo que creamos ahí es un nuevo uso de la movilidad y luego nuevas aplicaciones tecnológicas y vehiculares para sacarle más jugo a esa movilidad.
Yo soy convencido de que nuestro país tiene muchos potenciales, no solamente en el desarrollo urbano, sino sobre todo en el desarrollo tecnológico para la movilidad, que no han sido aprovechadas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos rapidísimo, podemos ver que las ciudades siguen creciendo explosivamente. Hay más de 300 ciudades con 15,000, 5 ciudades con 4 millones de habitantes o más, 12 con 1 millón, en fin, es una explosión urbana que no se detiene y que no podemos seguir con las tendencias que había antes. El COVID-19 pues ha sido una desgracia mundial y mexicana, por supuesto, pero hay oportunidades que está abriendo, que está dejando ver cosas que podemos modificar. Actualmente tenemos una legislación nueva en varias ciudades que favorece a los medios modernos, nuevos, y sin embargo seguimos aplicando la mayor parte de los recursos, más del 64% de los recursos al automóvil. Es algo que la sociedad debe exigir, la sociedad es la primera que debe plantear, que las autoridades que asignen recursos para que los medios puedan estar más equilibrados. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en la parte alta de la gráfica tenemos la superficie vial, digamos, es el cuadro que está rectangular en medio, actualmente ocupada en la mayor parte por el 20% de los viajes. Lo que buscaríamos es que ese 20% que se hace en automóviles bajara al 10%, llamando a los automovilistas a medios más hábiles, generando nuevos medios del lado izquierdo, digamos, de la gráfica, y del lado derecho dando un impulso importante al diseño y mejora de los sistemas públicos masivos. Entonces, entre ambos lados, de la movilidad ultraligera, la movilidad basada en tecnología y en vehículos de muy buen diseño, y la movilidad masiva también con mucha tecnología y buen diseño, serían capaces de bajar y claro, dándole a los automóviles una mayor, pues hay que restringir, pues todo el mundo está pasando. Entonces, con esto podríamos, pues, centrar el enfoque en mejores vialidades, en más eficiencias, en ciudades más funcionales y más limpias. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una de las opciones. El BRT se está aplicando ya en varias ciudades mexicanas, pero sigue siendo un poco caro para muchas de ellas. Entonces, una de las propuestas sería generar diseños de vehículos que aprovechen las economías de escala de la industria pesada, pero aprovechando tecnologías tanto de diésel como de gas natural, como híbridas y hasta eléctricas, para generar vehículos mucho más económicos y capaces de mover mucho más pasajeros con una disminución clara de la contaminación, de las emisiones, y con la posibilidad de que las ciudades más pequeñas puedan pagarlos. Todas las ciudades quisieran sistemas masivos, pero no todas los pueden pagar. Entonces, equilibrar para que los sistemas no van a poder pagar nunca un metro, pero sí pueden pagar un BRT ligero, más apropiado, que tenga mucha cobertura. Siguiente. También del lado, digamos, izquierdo de la gráfica anterior habíamos puesto unos vehículos más pequeños, totalmente eléctricos, que puedan ser inclusive coordinados con medios electrónicos para poder ser operados en trenes sin rieles, con una infraestructura mucho más económica, con pisos bajos y con toda la intercomunicación vía internet, para no solamente dentro del vehículo los pasajeros puedan tener servicios, sino que puedan ser accesibles mucho más fácilmente a través de todos los sistemas que ya conocemos y que en muchas ciudades mexicanas siguen siendo inexplicablemente escasos, ¿sí? Es increíble que ciudades como la Ciudad de México todavía el cobrador ande cobrando y no de boleto, por ejemplo. Bueno, eso ya hay que erradicarlo para que los pasajeros tengan mucho más facilidades para usar el servicio. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente lo que en la parte donde personalmente he estado trabajando los últimos 4 años es en voltearme hacia donde la movilidad está siendo más explosiva a nivel mundial, no solamente a raíz del COVID-19, de lo que ya venía muy fuerte en recuperación vial, que es la micromovilidad. Estamos hablando de que el 30% de los viajes en las ciudades, el 30% es de menos de 3 kilómetros. Entonces, imagínense ustedes poner eso en medios ligeros, muy económicos, muy eficientes, que le saquen mucho jugo a las nuevas tecnologías de bicicletas eléctricas, que es maravilloso, con mucho menos peso de baterías,
se pueden recorrer muchos kilómetros y por lo tanto esa es la razón por la que este medio de transporte es el único mundialmente que está creciendo explosivamente en una época en la que todo lo demás está en crisis. Las bicicletas eléctricas, y nosotros estamos planteando aquí una bicicleta que ya no es una bici, es un vehículo híbrido extraligero que permite pues movilidad mucho más cómoda, con mucho mayor capacidad para la carga, para transportar pasajeros y carga, en vehículos que pueden ser deportivos, que pueden ser de carga de pasajeros, en vehículos como este para transporte de pasajeros que estamos ya utilizando en algunas zonas de la ciudad en pruebas con bastante éxito, con una mucho mayor amistad con la gente, sin ruido, sin humo y mucho más económicos para los propios operarios. Entonces, ese es el planteamiento que hacemos y ahorita que tengamos la junta en la mesa redonda podemos ahondar un poco más sobre esto. Muchas gracias. Así, Daniel, muchas gracias. De hecho, esta recuperación de espacios públicos para movilidad pues tiene mucho que ver con este producto que se está desarrollando con Daniel de bicicletas eléctricas, pero lo ahondaremos más cuando terminemos. Ahora vamos con Juan Antonio Islas, la movilidad autónoma y su potencial transformador. Un placer, Yeshua, y si podemos poner el video. Hoy vamos a hablar de cómo la movilidad autónoma es un factor transformador de las ciudades en las que viviremos en las próximas décadas, en conjunto con otra tendencia muy importante que es la economía compartida. Y antes de empezar a hablar del futuro, podemos hablar del presente y ver cómo las ciudades en las que vivimos hoy están creadas para el paradigma de los autos de propiedad privada y personal, en donde una persona va ocupándolos, generando embotellamientos, no ocupando el espacio de una manera muy eficiente y sustentable, a la vez de que funcionan con combustibles fósiles. Entre el 50 y el 60% del espacio urbano está dedicado a los autos, entre calles, estacionamientos y demás. Pero el futuro será diferente. El futuro será a base de vehículos compartidos y que se manejarán solos, con tres motrices con energías alternativas e infraestructura que podrá ser dedicada para la gente más que para los vehículos como es el día de hoy. Esto va a suceder gracias a varias megatendencias que están convergiendo al mismo tiempo en nuestro mundo, como la conectividad 5G, el superinternet, energías limpias y renovables, materiales más ligeros, ciudades más grandes y más complejas que tienen que ser inteligentes para manejar todo esto, pues su gran complejidad, el envejecimiento de la población humana y muchas otras que al mismo tiempo están pasando y que junto con la movilidad autónoma y la economía compartida tienen el potencial de cambiar las ciudades. Para 2035, según Deloitte, habrá una mayoría de vehículos que se conducirán por sí mismos, no serán conducidos por una persona. Y como consecuencia, nuestra atención no va a tener que estar en el camino al estar en un vehículo de estos, sino que vamos a poder utilizar esos interiores para actividades recreativas o actividades productivas. La economía compartida tiene una tendencia similar y para el 2030, según Deloitte, tendremos una mayoría de vehículos compartidos, es decir, que vamos a pagar por viaje y no necesariamente comprarlos y poseerlos como el día de hoy, lo que significa que ya no va a tener sentido pagar un viaje en una camioneta que utilizaríamos hoy, que a pesar de que solo mueve 80 kilos de persona la mayor parte del tiempo, tiene la capacidad energética de mover sus 3 unidades de peso y más. Dependiendo de la necesidad específica de ese día, utilizaremos vehículos diferentes y así necesitaremos un vehículo distinto para ir a trabajar y otro vehículo muy distinto a ir a impresionar a la pareja el fin de semana. Entonces habremos de ver vehículos con interiores personalizados, como este proyecto de la Universidad de Cincinnati. Y a su vez esta personalización también va a permitir que la gente mayor, que ahora que los vehículos se manejan solos, no tendrá que detener su vida activa y productiva, pues bueno, van a tener que tener estas soluciones específicas para ellos, así como el resto de la ciudad. También vamos a empezar a ver vehículos que van a mover paquetes alrededor de la ciudad.
Estos vehículos van a ser no tripulados y van a manejar paquetes en escalas más pequeñas que el día de hoy. Y esto ya está sucediendo. Este vehículo que vemos aquí está siendo desarrollado por una empresa de supermercados de Estados Unidos. Al tener vehículos que están en movimiento más tiempo, porque son de la economía compartida y son autónomos, van a desaparecer muchos vehículos de las calles. El día de hoy los autos están estacionados prácticamente el 95% del tiempo, por lo que por cada vehículo compartido y autónomo serán redundantes 10. Así que los espacios que ahora se utilizan para estacionamientos se volverán disponibles para otras actividades y volverán a ser parte de la gente. Las calles también van a tener que rediseñarse al tener diferentes tipos de vehículos, como veíamos anteriormente. Tendrán que poder tener velocidades como las bicicletas, caminar o coches, otras cosas. Al día de hoy solo tenemos carriles de vehículos y carriles de estacionamiento. Y a veces, si nos va bien, un carril de bicicletas, ¿no? También vamos a empezar a ver transiciones en la ciudad por estos vehículos autónomos. Por ejemplo, las gasolineras que el día de hoy surten los combustibles, al futuro cuando los vehículos sean eléctricos ya no tendrán razón de existir, por lo cual pues se convertirán en estaciones de movilidad donde uno podrá ir a tomar su ride o podrá recoger algún paquete o simplemente ir a pasarla bien un rato. Y los cajones de estacionamiento también se transformarán ya sean extensiones de los negocios, parquecitos o bien estaciones más pequeñas de movilidad, como en estos proyectos que estamos viendo que generamos en la Universidad de Cincinnati, en donde también se presentaron, por ejemplo, vehículos de primera y última milla que empezaremos a ver cada vez más. Por ejemplo, las ecobicis, que ya también las vemos, o los patines del diablo, estos scooters que también están revolucionando la manera de moverse alrededor del mundo. Y de la misma manera, pues tenemos vehículos que ya no van a mover 80 kilos de persona con la capacidad energética de mover 3 toneladas. Entonces aquí podemos ver cómo Jan Enderman diseñó un vehículo que pudiera ser más eficiente en este sentido. Vehículos más grandes y tal vez vehículos que ya no ni siquiera van a ir en la calle. Vehículos que ahora podrían ir 15 metros de altura con una vista de isla de la ciudad y que se llama el Personal Rapid Transit o tránsito personal rápido, y que puede darnos escenas en el futuro como estas de estaciones donde uno suba y pueda tomar su viaje, ir de un lugar A al lugar B. No es un corredor como un metro, sino que es realmente una red y podría la gente utilizarse. Esto desarrollado por Jorge Rodríguez, un servidor y un equipo de diseñadores mexicanos. Y también se ve como muy fantasioso. Sin embargo, la empresa Modutram ya la está desarrollando en Guadalajara, este tipo de movilidad. Por lo que podemos ver que inclusive, por ejemplo, los drones de pasajeros, que también parecieran ser una fantasía, ya están siendo desarrollados por compañías como Bell, que ya lo presentaron en el CES en 2019 y en 2020 ya otra generación todavía. Entonces, las ciudades van a ser bien diferentes en el futuro, inclusive conectadas por nuevas maneras de transporte como el Hyperloop, y pues va a cambiar la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno urbano. Así es como la movilidad autónoma y la economía compartida transformarán las ciudades. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Sin duda la movilidad autónoma es un potencial y es el futuro, ¿verdad? Ahora vámonos a la siguiente parte con Jorge Rodríguez. Tendencias para la nueva movilidad. Dejamos los micrófonos contigo, Jorge. Gracias, Yeshua. A todo el auditorio, buenas tardes. Pongamos el video, por favor. Tendencias para una nueva movilidad. Todo comenzó aproximadamente hace 120 años, donde este personaje Henry Ford soñaba que cada norteamericano debería tener su propio auto. Y vaya sueño. Hoy en día, ese sueño nos ha llevado a tener ciudades que literalmente están construidas para los vehículos. La sobrepoblación, unificada con esto, nos ha generado unos problemas impactantes como la disminución de la salud, la falta de comportamiento cívico, improductividad, desarmonía, estrés, violencia, histeria. Esa gran complejidad, hoy día tenemos que vivir dentro de ella y aprender a movernos dentro de ella. Y pues trabajamos y nos desplazamos para vivir, pero hoy día en realidad trabajamos y nos desplazamos contra vivir. Hemos perdido por completo la calidad de vida. Nos desplazamos, conducimos,
solucionamos, interactuamos y nos interconectamos todo al mismo tiempo. Según las cifras, de cada vehículo que existe en las vías, cada uno de ellos solamente es manejado por 1.3 pasajeros. El 52% de los viajes que se hacen cada día en la Ciudad de México es hecho por los vehículos de transporte colectivo, un 22% por otro tipo de transportes de carga y de servicio, y un 26% lo representamos todos los que tenemos vehículo. Pero lo más impactante es que ese 26% ocupamos el 81% de las vialidades. Actualmente se pierden 3.7 millones de horas hombre en traslados diariamente dentro de la Ciudad de México. Y se estima que el tráfico cuesta hasta 35,000 millones de pesos al año en pérdidas de improductividad, accidentes y otra cantidad de factores diferentes. Por eso tenemos que mudarnos hacia una nueva movilidad. Ahora tenemos que aprender nuevas formas para movernos en transportes más eficientes, inteligentes y adaptables. Hace aproximadamente 8 años diseñamos para la empresa Audi un proyecto muy interesante que justamente tenía como objetivo atacar a ese porcentaje de conductores que normalmente se encuentra representado por los segmentos socioeconómicos D+, C y C+. Nosotros somos el gran problema, ya que ocupamos la mayor cantidad de espacio vial, y nosotros somos los que tenemos que dar solución tratando de generar propuestas de transporte que puedan brindar la seguridad, el confort, la autonomía, la independencia y el estatus que brinda un auto, pero en un transporte colectivo que pueda ser más eficiente, económicamente viable, competitivo y versátil. Sistemas de transporte que iban direccionados a este segmento de mercado, usuario de vehículos. Entonces pensamos en como si fueran autobuses que fueran colgados y mucho más inclusivos. Este vehículo inclusive podía transformar, la vía podía torcerse para poderse adaptar a distintos contextos urbanos como edificios, segundos pisos, y al mismo tiempo brindar servicios que nos pudiesen facilitar la vida y hacer la vida más segura y más amena dentro de esos sistemas de transporte. Aquí lo podemos ver colgado debajo de un segundo piso y luego torcer su vía para poderse ir de lado. Por otro lado, necesitábamos también sistemas de transporte y que pudieran movernos a nivel interestatal. Imaginemos un autobús de doble piso, pero muchísimo más delgado, que pudiera ir colgado también de su vía y viajar por sobre las autopistas. De esta manera, poder llegar a centros de conmutación en donde nos bajásemos y pudiésemos lograr una transportación diferente dentro de las ciudades. Otro sistema de movilidad muy interesante radica en que debido a los precios de las grandes orbes, tenemos The Working Homeless. Y The Working Homeless nos dice que ahora se mueve su hogar a donde sea requerido, ¿sí? Es muy interesante dado que normalmente nos desplazábamos de un lugar a nuestro trabajo y de regreso, y ahora la idea es rescatar el concepto del motorhome, ¿sí? Utilizar los estacionamientos, utilizar los gimnasios que nos pueden brindar higiene y ejercicio y los lugares que nos permiten trabajar, todo para unificarnos y estar cerca de las oficinas. Entonces, las nuevas tendencias nos dicen que va a haber transformaciones de lugares como estos, que son trailer park, a pequeños trailer neighborhoods, en donde estos vehículos puedan empezarse a aglomerar y puedan al mismo tiempo moverse. Microvehículos como estos están empezando a surgir, que son vehículos vivienda, en donde se suman las tendencias de adaptar viejos vehículos a motorhomes, utilizar otro tipo de movilidad última milla y convertir espacios de vivienda en espacios móviles. Otra tendencia muy interesante, sumando a la anterior, nos habla de los espacios plug and play. Aquí lo que decimos es, me muevo mi lugar de trabajo cuando es necesario. ¿Cómo está esto? Pues bueno, tenemos estas motorhomes de los que estábamos hablando, que pueden interconectarse a módulos que brinden servicios, o sea, recordemos los neighborhoods, y de esta manera podernos mover por donde querramos con todas nuestras pertenencias y nuestra vivienda a donde sea necesario. Tenemos proyectos como estos, en donde unidades de movilidad están unidas a unidades de vivienda. La cuarta tendencia nos habla del neonomadismo, o sea, todo en uno. Estamos sumando todas las tendencias anteriores, la 1, la 2 más la 3. Y el eslogan nos dice, me muevo a donde el destino me lleve, y sin lastre, cómo y donde yo decida. Estas son nuevas tendencias que las nuevas generaciones están tomando, y la palabra clave es la no posesión, o sea,
no desean llevar lastre. Estas personas ya se mueven transcontinentalmente a donde los trabajos demanden su presencia. Y por lo mismo, el llevar demasiados sujetos es completamente inviable. Por lo tanto, solamente se adjuntan los objetos personales más básicos y después se arrendan servicios o productos de movilidad como cualquiera de estos, que pueden ir desde un scooter hasta transporte colectivo, ride sharing o servicios como Uber. Todo esto sumado a software y hardware que permita la generación de trabajos e interconexión, y viviendas que sean microviviendas transformables en donde los espacios cambian de ser dormitorios a espacios de esparcimiento o espacios de trabajo. Todo esto sumado nos está dando también como resultado las vialidades dentro de las manzanas se están bloqueando, se están convirtiendo en espacios verdes para poder regresar a las personas el espacio que los autos les han quitado y generar lugares mucho más vivibles, más bonitos. Y justamente imaginemos estos lugares llenos de microviviendas en donde la gente se puede mover y desplazar de muchas maneras. Este mundo de la no posesión nos abre la puerta a muchas empresas de arrendamiento de productos de muy diversas índoles, en donde la reciclabilidad y la reusabilidad son la palabra clave para empezar a disminuir la cantidad de cosas que se compran. De alguna forma, estas tendencias son algunas de las ideas que se tienen, que pueden llegar a suceder, y que algunas de ellas inclusive ya están llegando. Pues muchas gracias, Jorge. Sin duda estas tendencias de movilidad es un tema que te gusta, ¿no? Que queremos comentar entre todos, pero más al rato tendremos tiempo para hacerlo. Ahora vamos con el doctor Ariel Méndez hacia un nuevo concepto de movilidad dentro del contexto de nuevas normalidades. Un tema muy interesante, y dejamos la palabra a ti, Ariel Méndez. Muchas gracias, Yeshua. Hola a todos, bienvenidos, y les pido si pueden poner el video, por favor. Buenas tardes. Con mi participación quiero hacer una reflexión acerca del concepto de movilidad que lleva a nuevas maneras de relacionarnos y que modifica la dinámica social, generando un cambio paradigmático al mismo concepto de movilidad. Vamos a empezar reconociendo que el concepto actual de movilidad, que desde mi punto de vista ha caducado, considera la movilidad en su esencia como un traslado físico de un lugar a otro, normalmente de individuos y mercancías. La movilidad implicaba un traslado comúnmente de la casa al trabajo, del lugar de la familia al lugar productivo y al lugar del ocio. Una línea de tiempo conectada a dos espacios. A menudo, los avances tecnológicos buscaron reducir el tiempo de traslado, o hacer de este un tiempo productivo al menos. Nuevas maneras de movilizarse emergieron. Trenes de alta velocidad, aviones con espacios o áreas exclusivas donde se pueden tener diversas experiencias que van desde el trabajo hasta el ocio. La movilidad se traducía en una relación de tiempos y espacios, donde el traslado se convirtió en el evento. Sin embargo, el traslado o viaje ya no es solamente una cuestión de ir hacia un destino. Los destinos que pensamos eran lugares fijos y estáticos se han vuelto cada vez más dinámicos y flexibles, o incluso virtuales. A medida que las personas, las mercancías y el capital se mueven, se forman y reforman nuevos espacios físicos y virtuales. Podemos decir que los lugares se presentan de forma líquida, como dice Zygmunt Bauman, es decir, no tienen una estructura rígida que los defina, son hogar, trabajo y ocio al mismo tiempo, como lo estamos viviendo actualmente en esta pandemia. Además, un nuevo paradigma de movilidad sugiere una inclusión de la movilidad mental, no solamente física, sino la movilidad de ideas y pensamientos. Las nuevas tecnologías posibilitan esta forma de movilidad y redefinen la estructura del tejido social. Nuevas formas de espacialidad están emergiendo. Surgen nuevos territorios donde los individuos agencian los espacios y los hacen suyos. Espacios públicos y privados. Los lugares por excelencia donde hoy se dan los agenciamientos son las redes sociales, grupos mediados por plataformas tecnológicas. Es ahí donde nos conectamos con el otro, con aquellos que son nuestros pares, con los que nos entendemos. Y entonces nos trasladamos a otro sitio, no físicamente, pero mentalmente. El valor de la movilidad cambia en este nuevo paradigma. Ahora la posibilidad de estar en múltiples lugares de forma virtual se vuelve un privilegio.
el trayecto de un espacio a otro se ha reducido a meros segundos. Se crean nuevas formas de viajar. Existen estudios que apuntan hacia una nueva redefinición de lo corpóreo como un medio de percibir el lugar y el movimiento. Los diferentes medios de movilidad provocan distintas experiencias, de tal forma que la percepción del mundo ha ido cambiando de acuerdo al medio en el que nos movemos, donde la velocidad resultó ser el medio por excelencia del auto y del avión, pero esto a la vez provocó que viéramos el mundo de otra forma. De la misma manera en que la llegada del hombre a la luna y ahora la conquista del espacio nuevamente ponen en una perspectiva distinta al mundo que habitamos. Este mismo evento representa una manera de estar en otro lugar, en otro espacio, paralelamente al que estamos físicamente, ya sea en nuestra casa, en la oficina. El término movilidad se amplía entonces a la posibilidad de estar en varios eventos y con varias personas simultáneamente por múltiples medios físicos y virtuales. Esto solo puede ser posible gracias a complejos sistemas de nodos que nos permiten crear estas redes. Para clarificar un poquito esta idea, pensemos en un ejemplo del sistema nodal como son los aeropuertos hub. Estos lugares que son puntos de conexión y redistribución de pasajeros, donde en algunos casos son tan grandes que son considerados pequeñas ciudades, donde puedes encontrar todo tipo de actividades, desde espacios para trabajar hasta lugares de ocio. El tiempo que los pasajeros pasan en estos aeropuertos deja de ser un tiempo de tránsito y se convierte en un tiempo de trabajo, de shopping, y en muchos de estos aeropuertos incluso un tiempo para tomar una ducha y descansar un poco, de tal forma que estos lugares son capaces de provocar múltiples experiencias. De la misma forma en que un aeropuerto se convierte en una pequeña ciudad, la ciudad también se convierte en un lugar de tránsito, donde puede haber lugares de trabajo momentáneo, ocio y descanso a la vez, con hotspot de Wi-Fi, como puede ser una cafetería de Starbucks. Análogamente, las tecnologías móviles y las redes sociales nos permiten moldear distintas experiencias y eventos a la vez. En este caso, los grandes corporativos tecnológicos administran nuestras conexiones y redes. Ya no es el Estado el que regula el tránsito, sino empresas como Google, Facebook, Amazon, Apple. El nuevo paradigma de movilidad reemplaza la antigua noción del espacio, tiempo y escala. La idea del espacio como algo fijo e incambiable ahora se presenta como un lugar flexible. Se reemplaza también la idea de linealidad de eventos en el tiempo, sustituyéndola por una red compleja de eventos simultáneos en espacios muy distantes, cambiables y moldeables. La movilidad se presenta ahora a una escala mundial. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ariel. Sin duda también este tema de un concepto nuevo de la movilidad es algo que nos atañe ahora. Por último, vamos ahora a plantear el último tema del simposio, el fenómeno de movilidad en épocas de pandemia. Este tema lo voy a abordar y seguramente es un tema que a todos nos interesa y que nos tiene en alerta. Es un buen momento para poder comenzar y poder reflexionar. Esta pequeña plática es de esto, de una reflexión de cómo es la movilidad en tiempos de COVID. Vamos a ver esta presentación y la charlamos después. La situación de la pandemia actual ha demostrado lo delicada que puede ser nuestra especie. En tan solo un cuatrimestre, la historia de la humanidad no volverá a ser igual. Y tal y como se muestra en la imagen, el espacio es un lujo. Los arquitectos utilizan esa frase para expresar entornos arquitectónicos. Sin embargo, el espacio es un lujo porque ahora depende de eso nuestra vida. Así es, el espacio es un componente de un ecosistema complejo. Y los tiempos de crisis son también tiempos para cuestionarnos dicho ecosistema. Y no es suficiente con preguntarnos cómo cambiarán los espacios en el mundo post-COVID, sino que también hay que preguntarse cómo será la sociedad y cómo serán las organizaciones en una nueva normalidad dentro de la movilidad en las ciudades, en los espacios públicos. Sin duda el COVID ha venido a sacudir al mundo como lo conocíamos y miles de organizaciones
hemos comenzado a cuestionarnos qué es lo que sigue. Con las medidas de cuarentena y distanciamiento social recomendadas para el futuro inmediato y la previsión de posibles brotes similares, los planificadores del transporte y todos los que nos dedicamos a esta área de movilidad nos hemos visto obligados a replantear este sistema, y los planificadores urbanos a replantear el diseño de las ciudades. Así es, se ha puesto al descubierto el espectro de factores que en este sector debemos considerar en la búsqueda de un transporte resiliente, limpio, seguro y sostenible. Sin duda, las imágenes que vemos en este momento son de una ciudad antes del COVID, antes de la pandemia, en donde vemos un tráfico intenso, una actividad estridente, una actividad con alto índice de movilidad. Pero las medidas de confinamiento y cuarentena han disminuido naturalmente el tráfico, y en todos los medios de transporte, y en particular nos referimos al transporte vial, debido en gran parte a las restricciones de viaje o complementadas por el temor al contagio por COVID en el transporte público, han bajado la afluencia de este sector de la sociedad. Así que vemos así las calles, a veces de una manera solitaria o melancólica. Y no solo eso, estaciones de transporte público o plazas, centros comerciales, áreas públicas. Así que es momento de replantearnos y saber qué posibilidades tenemos en un futuro. Y a lo largo del tiempo se identifican cambios radicales en el comportamiento u hábitos que modifican la forma de vivir, consumir, viajar y trabajar. Estos cambios son conocidos también como el distanciamiento físico, el trabajo desde casa, las restricciones de viajes, la redefinición de la higiene y el desempleo masivo. Cada uno de estos está cambiando los hábitos del comportamiento de todas las personas, de todos los pueblos, y por ello es necesario que las organizaciones se adapten a esta nueva realidad de movilidad. Esta disminución de tráfico por motivos de pandemia ha dado una reducción de hasta el 50 y 60% de las muertes por siniestros de tráfico. Si bien la reducción a la mitad de las muertes de tránsito es una externalidad positiva en esta desafortunada crisis sanitaria, habría que esperar que la mortalidad por siniestros de tráfico sea al menos igual a la tasa de reducción del volumen general del tráfico. Obviamente, esperamos que estas positivas lecciones aprendidas como una nueva línea de base para reducir al mínimo las cifras de muertes por siniestros de tráfico, es importante que los sistemas se fortalezcan, y estamos hablando de todos los sistemas de movilidad para mantener las cifras en el mismo nivel que durante el confinamiento se mantuvieron. Así que por eso es que estos resultados positivos respecto a la seguridad vial serán temporales, a menos que todos nos comprometamos firmemente con las mejoras a largo plazo necesarias para mantener las cifras más bajas y reducir la exposición al riesgo. Por esa razón, del mismo modo, para lograr una movilidad segura, es necesario que todos sigamos normas básicas, como por ejemplo utilizando gestos sencillos como abrocharse el cinturón, no beber y conducir, utilizar un casco adecuado cuando vamos en motocicleta y adoptar velocidades apropiadas dentro de los límites. Seguramente estas medidas podrían ser percibidas como todo un reto, pero vemos una oportunidad en el hecho de que durante toda esta crisis, el mundo entero ha demostrado su compromiso y capacidad para cambiar sus hábitos,
por todo el bienestar colectivo. Por esa razón, estamos seguros que podemos hacerlo. Y así es, una pregunta interesante al final, ¿cuándo terminará, verdad? Todo un tema, el confinamiento y las épocas de pandemia. Sin embargo, ahora es momento de unirnos como grupo Movit 21 y todos los que estamos aquí actualmente congregados en este panel, pues vamos a discutir esta temática que cada uno de nosotros hemos abordado según nuestra trinchera y nuestras experiencias de transporte. Y bueno, sería bueno, interesante poner sobre la marcha todos estos acontecimientos. Jorge, tú tenías un comentario acerca de algunos puntos sobre el tema de la pandemia, ¿verdad? ¿No es así? Pues finalmente creo que es bien interesante darnos cuenta cómo esta situación de inmovilidad nos ha planteado nuevas formas de movilidad y cómo esta inmovilidad también nos ha hecho ser hasta cierto punto más eficientes al aprender a utilizar nuevas herramientas, nuevas formas de hacer trabajo, situaciones que también están modificando los típicos hábitos dentro de las empresas que brindan trabajos a cientos de personas. Estamos enfrentando una situación sin precedentes, como lo comentas, que es digna de que la aprendamos, porque aquí el factor conciencia es lo más importante. Una conciencia que nos ayude a que dentro de los factores de movilidad podamos nosotros desplazarnos a cualquier sitio utilizando nuevas tecnologías, que va a ser sobre todo más factible cuando tengamos un 5G, por ejemplo, y quizás realidad virtual, y eso nos va a ayudar a disminuir una enorme cantidad de problemas como las que hemos venido comentando en estos pequeños videos, de sobresaturación, de contaminación, de una enorme cantidad de compras inútiles, para movernos a una vida un poco más plena, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje que nos va a costar un buen, y creo que aquí cedo la palabra a mis compañeros para que puedan ir sumando a este comentario. Daniel, el proyecto que él está generando, pues tiene mucho que ver con esto. Está entrando en la nueva etapa, ¿verdad, Daniel? Bueno, me pareció muy interesante que todos iniciamos nuestras pláticas con argumentaciones similares. Todos hablamos de saturación, todos hablamos de una disminución en nuestro nivel de vida en general por las formas y costumbres de movilizarnos generadas en el mundo, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. México no fue ajeno a esto, y tan cerca como estaba de Estados Unidos, se fue muy claramente a la solución americana, que implicaba pues muchísimos recursos para que todo el mundo tuviera un vehículo, y tratamos de hacer lo mismo pero sin dinero. Entonces esto ocasionó que la mayor parte de la gente que no puede y ni podrá acceder a un automóvil, pues está en desventaja. El automóvil es tan poderoso en su comodidad, en su beneficio, que entonces, y también es tan abarcador, que, bueno, sí, facilita el transporte de algunos, pero afecta mucho a la mayoría. Las ineficiencias más grandes de nuestros transportes masivos tienen que ver con la falta de espacio. Un transportista actualmente que maneja 2, 3 autobuses urbanos, pues cada vez le conviene menos, porque en vez de dar 15 o 20 vueltas al día en su ruta, pues da 8, porque va todo muy lento, y eso es pérdida. Entonces, todo eso va en círculo vicioso a generar mal servicio. Entonces la gente dice, no, con ese mal servicio, ¿cómo vamos a subir al transporte público? Es muy mal servicio. Sí, pero parte del mal servicio es porque está toda la habilidad saturada. Entonces, todo eso ya debe determinarse, y empieza porque nosotros como sociedad seamos conscientes de eso, porque todos, en general, no solamente en México, en muchos países, pero en México en particular, acusamos de todo a la autoridad. Finalmente, la autoridad es responsable de las políticas de planeación y asignación de los recursos, sí tiene mucha responsabilidad, pero la sociedad en sí no se ha indignado tal problema de tanta gente
literalmente marginada de los servicios urbanos. Uno de los aspectos que ahí me llamó la atención a través de toda mi vida profesional es que, bueno, cuando vino el fenómeno de los discapacitados para darles en los autobuses un espacio a las personas con discapacidad en silla de ruedas, fue una cosa muy loable. En Estados Unidos se obligó a todas las líneas de autobuses a hacerlo, pero se volvió un problema muy serio para todas las líneas de autobuses que no podían pagar el que todas las unidades estuvieran con eso, ¿sí? Lo que sucede en México, y es muy loable, no quiero aquí decir que no se deba hacer, a lo que voy es que la discapacidad para movilizarnos la tiene en general la gente que no tiene recursos para movilizarse en un auto. Es una discapacidad generalizada, que tenemos que ya volver una cosa que nos favorezca a todos. Entonces, las razones para establecer una movilidad, un nuevo uso del espacio vial, una nueva forma de usarlo, es ya no crecerlo, ya no acabar con lo que tenemos de infraestructura urbana, de bienestar social, todos los lugares donde se instalan puentes y segundos pisos se degradan de una manera grandísima, ¿sí? Sin embargo, no hay un aumento imposible de la movilidad. Entonces, toda la sociedad debe decir, bueno, ya no va por ahí. Vamos a reubicar el uso de las ciudades y, por lo tanto, veamos cómo lo hacemos para, por un lado, desde la micromovilidad, generar soluciones locales y para viajes menores a 3 kilómetros, y del otro lado, generar transportes masivos con mucha cobertura. Todos desearíamos que hubiera muchos metros, pero no podemos pagar ni la quinta parte ni la sexta parte de lo que se requeriría de metros. Pero los BRTs generan la posibilidad de tener mucha cobertura, y la cosa es que ahorita son accesibles para las principales ciudades, las demás son 1 millón, 2 millones. Se necesitan en ciudades de medio millón muchísimo, entonces hay que ver cómo le bajamos el precio a los BRTs para que sean más accesibles. Así es, Daniel. Y de hecho, Ariel mencionó algunas nuevas normalidades dentro del contexto de la movilidad. ¿Qué opinas de eso, Ariel? Sí, Yeshua. Mira, la verdad es que a mí, después de haber escuchado a todos ustedes y haber visto las presentaciones, me parece importante puntualizar algunas cositas. Uno es ver el problema, o más bien el fenómeno de movilidad desde un punto, desde un análisis sistémico, ¿no? No nada más desde una sola perspectiva. Dentro de este análisis sistémico me parece interesantísimo que se hable también de espacios. Jorge habló también de una reconfiguración de los espacios, de estos nuevos conceptos, en donde más bien de repente hay una flexibilidad de situaciones, de espacios. Los espacios cambian, se adaptan, etcétera. Y también, evidentemente, la implicación de una red muy compleja, donde se deben de resolver nodos de conexión, se deben de diversificar las maneras de movernos. Y me parece que también es una cosa que se repite en todas las presentaciones. Algo bien también interesante es que la movilidad y, digamos, las prácticas sociales están ligadas, es decir, cómo hacemos las cosas, cómo vivimos hoy en día, y la movilidad tiene mucho que ver. Entonces, también nada más hacer una reflexión acerca de el impacto de todas estas nuevas tendencias en movilidad, de esta nueva forma de ver la movilidad, con respecto también al tejido social, me parece como muy, muy interesante. Finalmente, ver un problema que es un problema sumamente complejo, en donde ya intervienen varios factores de manera sistémica, y evidentemente algo que tú mencionaste, Yeshua, como el momento de la no movilidad nos ha traído pues muchas enseñanzas, ¿no? O varias lecciones. Entonces, estos son algunos puntos en los que creemos, en los que yo creo que estamos en los que convergemos todos, y que evidentemente pues hay mucho trabajo por delante, ¿no? Así es, exactamente, Ariel. Y de hecho, bueno, Juan Antonio mencionaba acerca de la autonomía, cómo ese potencial transformador puede llegar a ser el futuro. ¿Estás de acuerdo, Antonio?
Sí, claro, Joshua. Y vimos hoy muchos estados de futuro que pueden suceder y van a suceder en diferentes escalas en diferentes lugares del mundo. Entonces hay que fijarnos cuál es el más apto para nuestro país, para México, y creo que Daniel lo presentó muy bien y Jorge también y Ariel. Pensando en transporte público, que va a ser el reto más grande porque pues ahí estamos hablando de una aglomeración de personas en un espacio cerrado, ¿no? Que hablaba Jorge de que tenemos que generar soluciones de movilidad que la gente que usa los coches las quiera utilizar, que tengan sus beneficios. Sin embargo, la parte de la micromovilidad creo que es un tema fundamental para México, para nuestro desarrollo como país, y creo que ahí es el futuro donde podemos pegarle fuertísimo dentro de todo esto y vemos a dónde nos lleva la transformación de nuestras ciudades. Así es, y sobre todo transformar una nueva conciencia, porque ahora nuestra realidad, esta la que vivimos, es distinta a la que concebíamos hace 4 meses, eso es real. Y todo esto atañe a la movilidad también. Por eso es que las energías limpias, eléctricas y entre otras, ayudan a tener un diseño sostenible, es decir, resiliente, limpio, para que pueda tener una productividad mayor. Daniel nos mencionaba algo acerca de los productos eléctricos, de cómo pueden ser divergentes y tener tecnologías que ayudan a que nuestras ciudades sean eso, mucho más limpias. Pero si se fijaron en algo, actualmente la movilidad en la calle cambió. En lugar de autos ahora hay personas. Y las personas usan pies, piernas, es decir, son prótesis, son extensiones que ayudan al traslado de un punto A a un punto B. Y de lo general a lo particular, de lo particular a lo general es donde radica esta intención de poder desarrollar tecnologías nuevas. Y por eso es que te pregunto a ti, Jorge, ¿tú crees que ahora con esta nueva modalidad en movilidad podamos llegar a tener éxito aquí en nuestro país con la infraestructura que tenemos? Es una pregunta bien interesante, Yeshua, porque, por ejemplo, yo vivo en Metepec y puedo ver todos los días de manera muy frustrante esta enorme infraestructura que han hecho del tren interurbano Metepec, Ciudad de México, y te puedes dar cuenta que jamás era necesario invertir y derrochar esa cantidad de recursos. Obviamente estamos hablando de otros temas, pero creo que se pueden resolver las cosas de mejor manera. Pero una de las porciones más importantes es la conciencia que todos tengamos de cómo nos podamos mover y quizás ser capaces de confrontar el ser menos comodinos, el que ya no necesitemos ir con patas de hule a todos lados, a la tienda de la esquina, ¿no? Tenemos que cambiar una conciencia, porque los problemas no son los productos que ya existen, sino nosotros como usuarios. Entonces yo invito a todos los que nos están viendo a pensar que un nuevo futuro, que no solamente en la movilidad, sino en la calidad de vida principalmente, y que la calidad de vida es un factor fundamental para disminuir la violencia intrafamiliar, para mejorar la salud, disminuir el gasto público y, bueno, todo lo que sea humanamente posible con una voluntad y una ética, viene con la conciencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en efecto, uno de los grandes impactos es el mal uso de los productos tecnológicos que hemos venido teniendo para quitar nuestra comodidad, para sacrificar más que nada esa super comodidad en la que vivimos y emprender una nueva experiencia en donde nosotros seamos capaces de poder disfrutar la vida de una mejor manera y ver que hoy día esta inmovilidad del planeta nos brindó maravillas, ¿no? Nos brindó espectáculos, nos brindó limpieza y una enorme cantidad de otras cosas. ¿Que estamos en un proceso de aprendizaje y de transición? Sí, es rudo, siempre es rudo un proceso de transición, pero lo importante es que aprendamos todo lo positivo que puede esconderse detrás de ello. Así es, Jorge. Y en un minuto, ¿podrían ustedes mencionar con qué nos quedamos? Y cerramos así. Empezamos contigo, Juan Antonio. Creo que tu audio no lo escuchamos. Si estás en mute, Toño. Quería decir que la solución es todos para irnos a un lado, reducir el uso de vehículos y apoyar las tecnologías sustentables y la micromovilidad y el desarrollo de transporte masivo.
Así es. De hecho, por eso Movit 21 es una iniciativa que nosotros estamos generando para unificar estas estrategias y sinergias que estamos desarrollando. Daniel, ¿con qué te quedas tú? Bueno, pero un poco lo que decía Jorge, en el sentido de que no solamente es que nos pongan que nos pongan nuevos medios que nos atraigan, medios tan atractivos como el automóvil cerrado, nuestra burbujita. Es complicado que lo tengamos sin un poco de sacrificio, sin un poco de decir, bueno, vamos pensando, cuando somos una sociedad y que puedo viajar no tan cómodo, pero casi, en muchísimos traslados que van a permitir que nuestras ciudades sean más habitables para la gran mayoría que se mueven en condiciones muy malas. Entonces, los que hemos estado acostumbrados a movernos en nuestros automóviles, pues debemos de también decir, bueno, no se trata de que se mantengan las condiciones tal cual, o sea, tenemos todos que aportar algo, pero al final nos vamos a dar cuenta de que nuestro resumen es una sociedad mucho más sana y mucho más eficiente y sobre todo mucho menos agresiva, a través de una vida diaria más amigable y mucho más justa con todos, ¿no? Sobre todo eso, buscamos eso, más amigable, como tú lo dices, Daniel. Ariel, en una pequeña frase, ¿con qué te quedas? Sí, gracias. Rápidamente yo me quedo con la idea de que pensemos que la movilidad no es ya el traslado del punto A al punto B y que finalmente la manera en la que se hagan esta nueva movilidad y los medios, pues también van a tener un impacto en el tejido social y hay que tener mucho cuidado en este sentido porque siempre históricamente se ha visto que la movilidad y los medios a través de los cuales se da, pues genera una desigualdad social y podríamos también con estas nuevas tecnologías y con estas nuevas ideas, pues cabe también el riesgo de seguir aumentando esa desigualdad social, ¿no? Entonces, ¿cómo conjuntamos el tema social con el tema de una nueva forma de habitar y de vivir y de entender la movilidad? Yo me quedo con eso. Así es, Ariel. Y nos quedan escasos 50 segundos, 25 segundos para ti, Jorge, y 25 terminamos. ¿Con qué te quedas? Pues me quedo con que necesitamos hacer un cambio de conciencia global. Como decía Ariel, los cambios en esta inmovilidad nos brindan nuevas maneras de movilidad y todos necesitamos ser partícipes y entrarle de lleno a ello. Pues es un gusto haber estado en esta mesa junto con nuestros colegas, amigos. Nosotros pertenecemos a Movit 21 y deseamos que toda la experiencia que tenemos en movilidad sea para bien y sobre todo un bien común. Eso es una buena cadena. Y como decía Gaudí, la originalidad se encuentra en el origen mismo y ahí es donde radica todo. Muchas gracias por su atención y con eso concluimos. Gracias, saludos.